Entonces, aquí vemos el trono, donde Dios espera que nos sometamos a la autoridad de nuestro Dios Redentor. Y una vez que lo hacemos, que nos sometemos a Él, al instante, el Espíritu vivificante fluye en nosotros. Hermanos, esto no es una enseñanza. Nadie puede enseñar el libro de Apocalipsis. ¿Qué más necesita? Necesitamos la experiencia. Lo entendemos por experiencia. Ahora, qué bueno. Esto es muy bueno. Oh, esta agua es gratuita. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El universo está bajo la administración del trono de Dios, y Él gobierna con el fin de obtener una expresión corporativa en el hombre. Estos dos, la administración de Dios y su expresión, no solamente son importantes hoy, sino que lo serán por la eternidad. Una vez más, bienvenidos al Estudio Vida de Apocalipsis, que en esta ocasión se titula La Nueva Jerusalén, parte 7. Y aquí, para comentar acerca del último programa sobre la Nueva Jerusalén, está Eric Romero. Bienvenido, Eric. Gracias. ¿Qué tal si leemos unos versículos importantes? Apocalipsis 21:22 dice: Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero es el templo de ella. Y en el capítulo 22, versículo 1 dice: Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Eric, en esta descripción de la Nueva Jerusalén se mencionan el trono de Dios y el templo. ¿Qué podría usted comentar a manera de introducción? En mensajes anteriores hemos visto que en la primera sección de Apocalipsis, del capítulo 1 al 11, el centro es el trono de Dios. Y en la segunda sección, del capítulo 12 al 22, el centro es el templo de Dios. Hoy veremos cómo estos dos, el trono y el templo, se relacionan. Hay un versículo que los junta. Apocalipsis 16:17. Este versículo ocurrirá al final del juicio de Dios sobre el universo, al final de esta era, y dice: El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo desde el trono, diciendo: Hecho está. Este versículo dice que la voz sale del templo, desde el trono. Hoy veremos cuál es la relación entre estos dos. Correcto, Eric. Así que comencemos ahora el Estudio Vida con Witness Lee. Well, this is the last message on the New Jerusalem. Bueno, este es el último mensaje acerca de la Nueva Jerusalén We come to its center. y venimos al centro. Anything that is crucial always has a center. Todo lo que es crucial siempre tiene un centro. Si ves a un país, a una nación, tiene su capital, su sede gobernativa como centro. La Nueva Jerusalén también tiene un centro, que es el trono de nuestro Dios Redentor, es decir, el trono de Dios y del Cordero. Al final del libro de Apocalipsis, el trono de Dios está en el templo, así que el trono y el templo se han hecho uno solo. Nuestro Dios no solo lleva a cabo su administración en el trono, ni solo se expresa en el templo, sino que Dios mismo es el que está en el trono y en el templo expresándose en su administración.
Desde el trono, Dios efectúa su administración, y desde el templo, Él se expresa. El hecho de que el trono esté en el templo significa que la administración de Dios lo expresa a Él. Dios lo administra todo con el fin de expresarse. En la eternidad futura, el trono de Dios estará en el centro de la Nueva Jerusalén, y su expresión se extenderá a la circunferencia. Por consiguiente, nuestro Dios es tanto el Dios que administra como el Dios que se expresa. Eric, desde el trono de Dios se efectúa su administración y desde el templo Él se expresa. ¿Podría abundar más sobre este tema? Sí, primero quisiera recalcar la frase que se halla en Apocalipsis 16:17, que dice: salió una gran voz del templo desde el trono. Esto indica que el trono de Dios está en el templo, y significa que la administración de Dios, representada por el trono, tiene como meta que Dios sea expresado, lo cual se ve en el templo. Es importante recalcar que la Nueva Jerusalén es la morada mutua de Dios y el hombre. Leímos en Apocalipsis 21:22 que, de hecho, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de la Nueva Jerusalén. Por una parte, Dios es el templo en el cual nosotros moramos, o sea, nosotros moramos en Dios. Pero por otra parte, nosotros somos el tabernáculo en el cual Dios mora, o sea, Dios mora en nosotros. Esto nos muestra que la Nueva Jerusalén es una morada mutua. El hecho de que el trono esté en el templo nos muestra que la administración de Dios tiene como meta que Dios se exprese. Quisiera leer Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3, que dicen: y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Aquí vemos que el que está sentado en el trono, Dios, era semejante a piedra de jaspe, una piedra de color verde oscuro, la cual representa al Dios de gloria en su vida rica. Luego, Apocalipsis 21 dice que toda la Nueva Jerusalén tiene la apariencia de jaspe. Apocalipsis 21, versículos 10 y 11 dicen: y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En estos dos pasajes vemos que Dios, el que está sentado en el trono, es semejante a jaspe, y que la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, también tendrá el resplandor de jaspe. Esto quiere decir que cuando nos sometemos al trono de Dios y permitimos que Él nos gobierne y nos rija, entonces lo expresamos. En nuestra experiencia, conforme a Apocalipsis 22:1, del trono de Dios sale el río de agua de vida. Cuando nos sometemos al trono de Dios, disfrutamos que Él se imparte en nosotros como el río de agua de vida y que nos llena consigo mismo como vida, hasta que seamos transformados y también seamos semejantes al jaspe, o sea, expresamos al Dios que está en el trono. Así que como la Nueva Jerusalén, expresamos al Dios de jaspe que está en el trono, al ser regidos por Él, al someternos a su trono y al disfrutar de su impartición de vida como el río de agua de vida. De esta manera, todo el pueblo de Dios, los redimidos en Cristo, somos transformados y glorificados para expresar a Dios, el cual tiene la apariencia de jaspe. Esto es maravilloso. Muchas gracias, Eric. La próxima sección tocará esto específicamente. Por ello, quisiera leer Apocalipsis 22:1. Dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Continuemos
con Witness Lee. How could we know ¿Cómo sabemos that this redeeming God sitting on the throne que este Dios redentor que está sentado en el trono desea impartirse a sí mismo en todos sus redimidos? Miren, un río procede del trono y este río es el río de agua de vida. Oh, al final, después de muchos años de experimentarlo, más de 40, pude entender lo que significa que un río de agua de vida procede del trono de Dios y del Dios Redentor. Ciertamente comprendo esto, porque en mi experiencia, cada vez que me sometía a mi Dios Redentor, o sea, cada vez que estaba dispuesto a tomarlo como mi cabeza, al instante, de esta misma cabeza, de este Dios Redentor, algo vivo fluía dentro de mí. Esto no es una enseñanza ni una interpretación, sino verdaderamente es una experiencia. Así que un día, al leer esto, pude entender que este río de agua de vida procede del trono del Dios Redentor y nos muestra que debemos tomar a nuestro Dios Redentor como nuestra autoridad, que tenemos que someternos a Él, estar bajo su autoridad, bajo su encabezamiento, y al hacer esto, al instante su trono es establecido en nuestro espíritu, y de este trono fluye el espíritu vivificante. Este es el centro, y este trono es el centro de la administración de Dios con su autoridad. ¿Para qué? Para impartirse a sí mismo a todos sus redimidos, a fin de que todos ellos sean saturados y empapados consigo mismo y lleguen a ser su expresión. Entonces, aquí vemos el trono, donde Dios espera que nos sometamos a la autoridad de nuestro Dios Redentor. Y una vez que lo hacemos, que nos sometemos a Él, al instante, the life-giving Spirit flows within you? el Espíritu vivificante fluye en nosotros. This is not a kind teaching. Hermanos, esto no es una enseñanza. Nadie puede enseñar el libro de Apocalipsis. ¿Qué más necesita? Necesitamos la experiencia. Lo entendemos por experiencia. Ahora, qué bueno. Esto es muy bueno. This water is free. Oh, esta agua es gratuita. Pues bien, al principio hicimos la pregunta, ¿qué tiene que ver el trono de Dios con que Él obtenga su expresión? Y la respuesta es que cuando nos sometemos al trono de Dios, el río de agua de vida nos abastece y Dios se imparte en nosotros. Coméntenos un poco más al respecto, Eric. Sí, esta es una palabra maravillosa. Quisiera recalcar que todos debemos orar, incluso al comenzar el día, de la siguiente manera. Señor Jesús, te traigo a ti mi vida, mi ser interior, mi trabajo, mi vida familiar. Me someto completamente a tu autoridad. Me someto a tu trono en todo. Señor Jesús, que fluya en mí el río de agua de vida. Amén. Al orar de esta manera, algo maravilloso ocurre. Apocalipsis 22:1 revela que un río de agua de vida sale del trono de Dios y del Cordero. Esto muestra que cuando sometemos nuestro ser a la autoridad de Dios, cuando nos sometemos al señorío de Cristo, a su autoridad, a su gobierno, experimentamos que el río de agua de vida fluye en nuestro ser de forma caudalosa, y así somos llenos y saturados del Dios triuno. Animo a todos a que practiquemos consultar con el Señor y hablar con Él en todo. En cada decisión que hagamos debemos hablar con el Señor Jesús y dialogar con Él. Jesús es el Señor,
Y de forma práctica, lo hacemos nuestro Señor cuando consultamos con Él en cada oportunidad, para todas las decisiones, ya sea grandes o pequeñas, y en todo lo que hagamos. Al consultar con Él de esta manera, nos sometemos al trono de Dios y damos la preeminencia a Cristo de forma práctica en los asuntos de nuestra vida diaria. Aún ahora mismo, sé que algunos de los que nos escuchan están enfrentando ciertas situaciones difíciles. Nos resulta fácil actuar rápido, tomar el asunto en nuestras manos y no consultar con el Señor Jesús. Es fácil hacer las cosas de forma rutinaria y confiar en nuestra capacidad de resolver los problemas. Pero si usted está en una situación difícil y no sabe qué hacer, háblele al Señor Jesús directamente acerca de esto. Traiga su situación a Él y sométase bajo el señorío de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, bajo el trono de Dios. Y de esta manera fluirá el río de agua de vida en el ser interior de usted. En el capítulo 9 del libro de Josué, leemos que la tribu de los Gabaonitas engañó a Josué y al pueblo de Israel. Josué 9:14 nos dice que la razón por la cual fue engañado es que tuvo confianza en sí mismo y no consultó a Jehová. Así que en todo, cuando consultamos a Cristo y nos sometemos bajo su señorío, su trono, entonces el río de agua de vida fluye en nosotros y satura nuestro ser con todas las riquezas de la vida de Cristo. O sea, que del trono sale el río de agua de vida que nos imparte la misma vida de Dios para que seamos uno con Él y lo expresemos. Así es, exactamente. Cuando hablamos y consultamos con el Señor Jesús en todo y nos sometemos bajo su trono, recibimos la infusión del río de agua de vida que nos satura con las riquezas de Cristo para que lo expresemos. Esa expresión es la misma gloria de Dios. Así que, como señalamos anteriormente, toda la ciudad de Dios tiene la apariencia de jaspe, y también el que está sentado en el trono tiene la apariencia de jaspe. Esto muestra que la administración de Dios, el trono, tiene como meta obtener la expresión de Dios en el hombre. Esta expresión es la gloria de Dios. Nosotros expresamos al Dios de jaspe al ser saturados por el río de agua de vida que fluye del trono, a medida que consultamos con Él y platicamos con Él en todas nuestras circunstancias. Amén. Bueno, en esta última sección veremos algo maravilloso acerca del Dios triuno y recibiremos ayuda en cuanto a cómo estudiar las Escrituras de forma viviente. Adelante. Now, we must see this. Ahora, tenemos que ver esto. And this throne En este trono está Dios y el Cordero. Tengo que señalar aquí que no hay dos tronos. No hay un trono para Dios y otro para el Cordero. Según la tradición de la Trinidad, tendríamos dos personas, Dios y el Cordero, son dos. Pero solo hay un trono. Piénsenlo. ¿Cómo podrían estas dos personas estar en un solo trono? ¿Creen que ellos se sientan los dos en el trono, uno a cada lado? Miren, en el versículo 23 encontramos un indicio que nos ayudaría a entender esto. Y dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. En este versículo, Dios es comparado con la luz y el Cordero con una lámpara. Y todos sabemos que la luz y la lámpara no pueden separarse, ni tampoco pueden estar la una al lado de la otra. Si hacemos eso, habría oscuridad. La luz brilla al estar dentro de la lámpara. Ahora bien, con este indicio podemos decir ciertamente la luz, o sea Dios, quien es luz, está en él, en el Cordero, quien es la lámpara. Dios y el Cordero no se sientan en el trono uno al lado del otro, sino que Dios mismo se sienta en el trono dentro del Cordero. Es igual que la luz que brilla
no al lado, sino dentro de la lámpara. Las dos son una sola entidad. La luz es la lámpara. Esta es una entidad con dos aspectos. Es muy difícil expresarlo con palabras humanas, pero simplemente no tenemos vocabulario para expresar la Trinidad. Pero, aunque no tenga las palabras, sí les puedo presentar este cuadro. Dios no es solo el creador, sino el Dios redentor. El Dios que nos redimió, el Dios redentor, está en el trono. ¿Para qué? Para llevar a cabo su administración, a fin de impartirse en todos sus redimidos. Y lo hace mediante un río que procede del trono. Y este río es el río de agua de vida. Pues bien, Eric, hemos recibido una visión clara del Dios triuno, quien se imparte a sus redimidos con el propósito que formemos parte de su expresión. Esta es una manera maravillosa de concluir este estudio vida, porque estamos hablando del beneplácito de Dios, del deseo de su corazón. Podemos decir que Dios es triuno con el fin de impartirse en su pueblo redimido, a fin de saturarlos con todas sus riquezas, para que ellos sean su expresión gloriosa, la Nueva Jerusalén. Dios es la luz que resplandece dentro del Cordero lámpara, y de este Dios luz, que está en el Cordero lámpara, fluye el río de agua de vida. Así que, Dios el Padre está corporificado en Cristo el Hijo, y fluye como Dios el Espíritu, a fin de impartirse en su pueblo escogido y redimido. ¿Y con qué meta? Para que ellos puedan disfrutarlo a Él, sean llenos de Él, sean saturados de Él y se empapen de Él, a fin de expresarlo en su gloria, para siempre, por los siglos de los siglos. Y de forma práctica, esto muestra que cada día debemos andar en Dios el Padre, quien es la luz de la vida, y de allí experimentaremos el río de agua de vida. O sea, cuando nos sometemos al trono de Dios, cuando nos sometemos a su autoridad, hablando y consultando con Él en todo, le damos a Cristo la preeminencia en nuestra vida diaria. Entonces experimentamos un fluir del agua de vida en nuestro ser que nos satura con todas las riquezas del árbol de la vida. Dios el Padre es la luz de vida. Dios el Hijo es el árbol de la vida. Y Dios el Espíritu es el río de agua de vida para que lo disfrutemos. De nuevo, quiero recalcar este punto que al hablar con Cristo en todo, al consultar con Él en toda circunstancia, al hablar con Él en todo momento, Cristo nos satura consigo mismo y nosotros lo expresamos. Expresamos al Dios de gloria a todo el universo. Esta es la economía de Dios, su plan eterno de impartirse a sí mismo en el hombre, para que éste sea su expresión, la expresión de Dios. Esta es la razón por la cual Dios es triuno y se revela como tal, a fin de cumplir su propósito. Este cuadro lo vemos en Apocalipsis 22, del 1 al 2. Dios es triuno, con el fin de impartirse en sus redimidos, para que lo disfrutemos, a fin de que lleguemos a ser su expresión. Eric, tengo que concluir que estos mensajes, especialmente al final de Apocalipsis en la Nueva Jerusalén, son inescrutables y nos han mostrado un panorama maravilloso del propósito eterno de Dios. Sinceramente animo a cada uno de los radioescuchas a que llamen, escriban y se comuniquen con nosotros para conseguir el estudio vida del libro de Apocalipsis. No hay una exposición de las Escrituras como esta. Amén. Muchísimas gracias, Eric, por su porción en este programa de hoy. Gracias.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual. El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento, una traducción fina del texto griego original, conteniendo un bosquejo para cada libro, en el que se expresa el significado espiritual de cada libro. Tiene más de 9,000 extensas anotaciones que subrayan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida. Contiene más de 13,000 citas afines que unen no solo versículos que son similares en su lenguaje, sino también pasajes cuya revelación espiritual concuerda. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Todos deben de leer esta versión, que se va a convertir en una fuente de revelación espiritual para todos aquellos que aman al Señor. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.